Muy contento, muy contento. Ayer hacíamos el balance de este año en Olivos con el presidente y con todos los ministros y es increíble la cantidad de cosas que se han logrado a un año del inicio de la gestión, donde recibimos un país que estaba en un estado catastrófico. Digo, el país estaba incendiado. Tenemos que pensar de dónde venimos. Venimos de un país que lo dice todo el tiempo el presidente, pero es necesario recordarlo porque si no, uno no da cuenta de la dimensión de la crisis que había y la que evitamos. Pensemos que la inflación efectivamente corría y el presidente se lo explicó a Ale Fantino hace poco al 17.000% anualizada. Digo, veníamos con un país donde los planes platita eran la moneda corriente y eso generaba una emisión monetaria descontrolada y eso terminaba generando una inflación que la pagaban todos los argentinos, pero fundamentalmente la pagaban los que menos tienen, los más vulnerables. Un país donde la fábrica que estaba más activa era la de generar pobres, y empleados públicos y planes sociales. Ese era el país que nos dejaron. Digo, ¿ese es el tema de conversación ayer? Un país... a ver, es uno de los temas de conversación. No, pero fundamentalmente también es pensar en el futuro, pensar en los nuevos desafíos. Digo, a ver, llegamos, hicimos un ajuste de 15 puntos, una formidable reducción del tamaño del Estado, la decisión política de no emitir más, y esto tuvo una consecuencia inmediata en dos aspectos que son altamente positivos y que dan previsibilidad y certeza. Lo primero es eliminar el déficit. Digo, tener superávit desde el primer mes fue clave. Y la segunda cuestión que va atada a esta es una drástica disminución de la inflación que prácticamente ha desaparecido como el principal problema de los argentinos después de años de que los argentinos venían teniendo en la cabeza la inflación y fundamentalmente la pérdida del poder adquisitivo, donde yo siempre digo, los argentinos iban corriendo al supermercado y en el último tiempo corrían entre las góndolas, porque la remarcación de precios hacía que básicamente se les evaporara el poder adquisitivo de sus salarios. Hoy venimos de más de 6 meses de recuperación del poder adquisitivo, le viene ganando a la inflación del salario y de los saberes jubilatorios, donde se han incrementado exponencialmente en dólares. No solamente bajaste la inflación, digo, hoy tenés 7 millones de pobres menos. Es verdad, falta muchísimo y hay que agradecer y fundamentalmente el esfuerzo de los argentinos, que entendieron que si hacíamos las mismas cosas, íbamos, como siempre dice el presidente, íbamos a obtener los mismos resultados. Y teníamos que cambiar esta inercia decadente que tenía la República Argentina, infectada de populismo, de soluciones mágicas, demagógicas, y había que hacer lo que hizo el presidente con mucha decisión, con mucho coraje, con mucha valentía, porque hay que bancarse, por ejemplo, los vetos. La receta del político populista, oportunista, que va mirando las encuestas a la hora de tomar decisiones, probablemente hubiese aconsejado no vetar la reforma previsional. Pero claramente rompían la caja y claramente nos volvían a posicionar en ese espiral de imprevisibilidad, de falta de seguridad jurídica, de falta de certeza, de falta de rumbo económico, y creo que el presidente con su liderazgo, con su convicción, que yo se lo decía ayer, yo me siento honrado y privilegiado de pertenecer a un gobierno y fundamentalmente de acompañar a un presidente que tiene tantas convicciones que además de tener convicciones muy firmes para sostener su programa, pero no solamente su programa económico, su programa social, su programa político, su programa de defensa, además empodera a sus ministros, digo, y nos da la posibilidad de que nosotros tomemos decisiones y nos respalda, y eso es clave, ¿no? Y de cara al 2025, ayer en la reunión de gabinete, ¿se les dio algún mandato a los ministros? ¿Se les dijo el criterio para el año que viene va a ser tal cosa? Porque es cierto esto que vos hablás de... Dientes apretados, digo, seguir trabajando, seguir concentrados. Hay una metáfora futbolística que se dijo ayer,
estamos en el minuto 22 y medio, ¿no? Estamos jugando un partido y tenemos que estar concentrados. Hay que ganar este partido, hay que terminar este partido, y me parece que es importante saber que se hizo muchísimo, que los argentinos hicieron un gran esfuerzo, pero ven que hay un propósito. Por primera vez ven que el esfuerzo vale la pena, y esto se nota porque pasamos de un marzo donde la oposición comía pochoclos, pero la sociedad argentina estaba expectante a una sociedad argentina que hoy se ilusiona y se esperanza, pero se ilusiona y se esperanza por datos concretos, porque ve que la Argentina empieza a crecer, que resuelve los problemas estructurales. No es casual que haya cerrado el crecimiento del PBI en un 3,9 en el tercer trimestre. Esto habla de un programa económico que está funcionando y una Argentina que está funcionando y que se está poniendo de pie, y una economía que se levanta, ¿no? y que promete para el 2025 mucho más de lo que pasó en este 2024. Importantísimo esto que decís. La verdad que es muy interesante. Yo te lo digo como un joven que vive acá en la Argentina y ve esto que está pasando y le da un poco de esperanza, ¿no? Y sobre todo también este concepto que yo lo repito muchas veces, que es que se habla de la Argentina potencia. Eso es, para la gente joven es fascinante. Toma el indicador que es fascinante lo de la Argentina potencia. Claro. Pero es que es realidad, digo, no estamos acá no hay relato como muchas veces, o no hay ocultamiento de la pobreza para no estigmatizar. Nosotros dijimos, mirá, tenemos esta pobreza, mirá lo que la bajamos, ya hay 7 millones de pobres menos, pero toma el dato que quieras, desde los pasivos del Banco Central, el riesgo país, la brecha cambiaria, el dólar, digo, los salarios. Está claro que el plan de ajuste que implementó el gobierno, la disciplina fiscal, la no emisión monetaria, la rigurosidad, dieron sus resultados y hoy los estamos empezando a vivir. Obviamente, falta mucho todavía y por eso hay que estar concentrados y hay que seguir con la misma firmeza, acompañando al presidente. Pero sin lugar a dudas, veníamos del noveno círculo del infierno de Dante. Claro, sí. Es verdad. Entonces es verdad eso. La verdad que falta mucho, pero estamos muy conformes con lo hecho, ¿no? Luis, yo no sé si saliste ya en algún lado a hablar del decreto 1112/24. Creo que es la primera vez. Creo que es la primera vez, ¿no? Así que hay un montón de cosas para analizar. Este decreto para introducir es el nuevo decreto que reglamenta la ley de defensa acá en nuestro país. Un decreto que previamente, o sea, el que estaba vigente hasta antes de que salga este decreto nuevo, era uno que había dictado Nilda Garré. El 727. Con Néstor Kirchner, el 727. 2006. Que era para nuestras Fuerzas Armadas era extremadamente restrictivo, la limitaba en un montón de cuestiones, en un montón de trabajos, de tareas. Y ahora, no solamente en el decreto, sino que en los considerando, ¿no? En el espíritu también de este nuevo decreto, se tratan distintos temas. Sí. Entonces, te voy a ir llevando por algunos, si te parece bien. Y uno de estos te diría que el principal cambio está en el artículo 1, donde a partir de ahora las Fuerzas Armadas no solamente se preparan para amenazas externas estatales, sino que se preparan para amenazas externas de otras naturalezas o de otros orígenes, como por ejemplo el terrorismo. ¿Qué es lo que ves vos a la hora de llevar a la nueva reglamentación de la ley de defensa por este lado? Mira, lo primero que hay que decir es que es absolutamente, y fue absolutamente necesario reformar y cambiar la reglamentación de la ley de defensa. ¿Por qué? Porque había mucho sesgo ideológico. El kirchnerismo, cuando gobernó, persiguió, destrató a las fuerzas, las demonizó y a la hora de establecer el marco institucional buscó restringirlas a su mínima expresión, contrariando incluso la propia ley de defensa. Vos pensás que la ley de defensa se sanciona en el año 1988 y no establece limitaciones respecto al sujeto externo que comete la agresión o la amenaza a la República Argentina. Fue el kirchnerismo que deliberadamente y arbitrariamente en el año 2006 dijo no, vamos a violar, porque en definitiva reglamentó excediendo los límites el espíritu de la ley, que claramente es violatorio y es inconstitucional, y restringió y delimitó que la amenaza debía ser estatal. Cuando todos sabemos que en el mundo, además de las amenazas
y las agresiones estatales, hoy los estados pueden sufrir amenazas de agentes no estatales, como grupos militares, como organizaciones terroristas. De hecho, la Argentina ya la sufrió. La Argentina fue víctima en el año 1992 en la Embajada de Israel y en el 1994 en la AMIA sufrió en carne propia la agresión de una organización terrorista como Hezbollah. Y el Estado terrorista de Irán, porque ya lo dijo la justicia. Entonces, claramente había que adecuar el marco normativo y volverlo a su cauce, volver a respetar el espíritu de la ley. Y además, donde las Fuerzas Armadas en distintos países del mundo, y particularmente después de la voladura de las Torres Gemelas, se involucraron ante agresiones o amenazas terroristas, complementando, articulando con las fuerzas de seguridad, pero siempre tuvieron algún grado de involucramiento. Y es absolutamente necesario que lo hagan. Entonces, lo que estamos es adecuando el decreto a la ley de defensa, pero también a la realidad que vive la Argentina y que vive el mundo, y donde no solamente es la cuestión de la amenaza o la agresión externa no estatal. Por ejemplo, es la posibilidad de que nuestras Fuerzas Armadas puedan ir a zonas de seguridad de frontera. Algo que, vos fijate, todos los países limítrofes con Argentina desplazan a sus Fuerzas Armadas en zonas de seguridad de frontera. Lo hace Chile con Boric, en el sur y en el norte. Lo hace Bolivia con Arce, lo hace Paraguay con Peña, lo hace Brasil con Lula, que también desplaza a sus Fuerzas Armadas. Lo hace Uruguay con una ley, la calle Pou. Independientemente de las ideologías de los partidos que gobiernan, todos reconocen que las Fuerzas Armadas tienen que estar en zona de seguridad de frontera, porque claramente hace a la integridad territorial y a la soberanía, que son los intereses vitales que protegen las Fuerzas Armadas. Aquí en la Argentina, en algún momento se hizo, pero se discontinuó. Okay. Y además donde no estaban claras las reglas a las cuales se desplazaban a las Fuerzas Armadas en zona de seguridad de frontera. Y nosotros dijimos, las tenemos que desplazar. Lógicamente, no en pasos fronterizos legalmente habilitados. Porque eso encima está textualmente puesto que esto no está contemplado para zonas urbanas y pasos legales y pasos fronterizos legales. Pero tenemos la obligación de custodiar nuestra frontera. Pero el resto no tiene que pasar nadie. Exactamente, nadie tiene que pasar. Es decir, los que ingresan a nuestro país tienen que ingresar por pasos fronterizos habilitados. No podemos permitir incursiones ilegales en nuestro país. Y allí es donde hay que hacer un articulado trabajo entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, y por eso nosotros decimos hay que hacer un plan anual de fronteras, en donde coordinemos esfuerzos entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas para garantizar que no sean penetrables. Esas fronteras que durante muchísimo tiempo fueron calificadas como un colador, bueno, hoy no lo son más. ¿Cómo es el tema de esto, de que además en esta parte del decreto se habla de no solamente la presencia, sino que se habla de vigilancia y control? Por supuesto, porque es clave. Es fundamental. ¿Cómo se diagrama eso de las reglas de empeñamiento? Bueno. ¿Cómo el soldado va a saber hasta qué punto tiene que hacer algo y hasta qué punto tiene que hacer otra cosa? Nosotros tomamos en cuenta todos los antecedentes, integración norte, escudo norte. Para nosotros es clave que exista vigilancia y control. Lógicamente, también es importante que cumplan tareas comunitarias, que actúen en emergencias, que adiestren, pero fundamentalmente tienen que hacer tareas de control y vigilancia. Y estas tareas de control y vigilancia, básicamente lo que buscan es la protección de nuestras fronteras y fundamentalmente de nuestra integridad territorial. Entonces, lo que va a haber es una mesa interministerial, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, donde vamos a definir en qué áreas va a actuar la Gendarmería en conjunto, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, y en qué áreas, por ejemplo, se van a desplazar y desplegar las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, donde no esté la Gendarmería. Pero vos fíjate, tiene que ver con la custodia y la defensa de nuestra soberanía, y tiene que ver también con la defensa de nuestro espacio aéreo. Desde el 10 de diciembre hubo un cambio en la política, y este cambio en la política de defensa está dando sus resultados. No es casual que se haya dado el primer operativo aire-tierra más importante de interceptación de una aeronave en aire y posteriormente de incautación y decomiso de cocaína en tierra, con más de 475 kilos de cocaína. Esto habla del necesario trabajo articulado que tiene que haber para garantizar la seguridad y la paz de los argentinos.
Esto está bueno, esto que contás. Ya me voy a meter en el tema del espacio aéreo porque es muy, muy interesante. También el estado de situación actual y el cambio con los F-16, qué es lo que te habilita, qué es lo que no. Ya no nos vamos a meter en eso. Te quiero preguntar respecto a la presencia del ejército en la frontera. Tema, por ejemplo, reglas de empeñamiento. Todo eso es un trabajo que yo imagino que ya debe estar trabajado. Por supuesto. ¿Y cómo se trabaja eso desde vos como ministro de Defensa? ¿Cómo lo trabajás? ¿Te sentás con el jefe del ejército, te sentás con personas del ejército y trabajan puntualmente? Bueno, esto va a ser el protocolo de esta manera. Ellos te lo presentan a vos y vos lo aprobás. ¿Cómo se trabaja? Por supuesto que tienen que haber reglas de empeñamiento. Por supuesto que tiene que haber, en función de las directivas que da el decreto. Porque es importante para la el 1112 para que la tropa sienta la seguridad jurídica. A ver, pero fundamentalmente la seguridad jurídica, las reglas de empeñamiento tienen que respetar el plexo normativo de la República Argentina. Tienen que respetar la Constitución Nacional, el Código Penal, los códigos procesales, en este caso el Código Procesal Penal Federal, la Ley de Defensa, el decreto reglamentario. En función de ese plexo normativo que tiene jerarquía, esas reglas de empeñamiento tienen que estar contestes. Y, por ejemplo, la posibilidad de aprehensión en flagrancia. Hay que decirlo, y esto es necesario ponerlo sobre la mesa. Hoy un civil en la República Argentina puede hacer aprehensión en flagrancia. Cuando uno detecta que una persona está cometiendo delito, en el momento de la comisión del delito no es necesario que sea un agente policial el que produzca la detención. Los propios códigos procesales disponen en todas las provincias invariablemente que lo puede hacer personal civil. ¿Cómo no lo van a poder hacer las Fuerzas Armadas? Y eso no es una prerrogativa exorbitante o extraordinaria, es conteste. Por eso digo, a la hora de formular esa norma de empeñamiento, uno tiene que tener en cuenta todo el marco normativo. Por ejemplo, la autodefensa ante una agresión está garantizada y por lo tanto tiene que estar establecida en esa regla de empeñamiento que surge de una derivación racional y lógica del plexo normativo y consecuentemente es una orden que básicamente lo que hace es normativizar el comportamiento de las fuerzas en frontera. Ok, a todos ustedes que están del otro lado les agradezco por acompañarnos también en Letra Chica de este 2024 que comenzó el programa. El año que viene seguimos, Andrei. Por supuesto. Por supuesto que seguimos. Así que gracias a todos ustedes. Les deseo que tengan un muy feliz 2025. Luis, no sé si vos también le querés dar una palabra a todos. Gracias a todos y un muy feliz 2025 que los encuentre rodeados de todos sus afectos y gracias por apoyar al presidente Javier Milei, gracias por apoyarnos todo el día, por darnos fuerzas, por alentarnos a seguir cambiando la Argentina. La verdad que este país yo creo que ya tocó su piso y ahora es todo para arriba. Así que me parece excelente eso, me da mucha esperanza también como joven, quizá Andrei, vos no tanto. Pero bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Nos reencontramos, el lunes va a haber un programa, igualmente yo les deseo a todos un feliz 2025 y nos vemos en algún momento. Chao. En el cielo y un león al lado, noticias llegan como un tornado, con la fuerza de 1000 rayos, te traemos lo más sagrado. Por las fuerzas del cielo somos